Esta es la entrevista AVE. Estamos con Galia Evenschulz, artista visual, coreógrafa, bailarina y la madrina del proyecto AVE. Oye, Galia, ¿hace cuánto te dedicas a esta actividad artística? Ay, como que desde que me acuerdo que existo, dibujo, bailo. Entonces no puedo hacer una así como... Quizás cuando terminé la ENAP, ¿no? Podría decirse que... Pero así dedicarme, pues toda la vida. Ahorita mencionabas que desde que tienes uso de razón, ¿qué fue lo que generó que te interesaras en esto? O sea, dentro de eso que te medio acuerdes, ¿cómo fue que te gustó esto? ¿Qué fue lo que provocó que te dedicas? No sé, siempre me gustó. También yo creo que mi familia, mis padres nos inculcaron mucho ir a exposiciones, hacer cosas creativas en la casa, inventar cosas, manuales. Pero como que me la pasaba bailando con mi hermana y dibujando lo que veía, lo copiaba y siempre tuve mucho placer en eso y pues no lo podía dejar de hacer. Oye, Galia, ¿y te dedicas profesionalmente a esto? Llevas mucho tiempo generando una conexión entre lo que es las artes visuales o las artes, el arte contemporáneo y la danza, la coreografía, el arte del cuerpo. ¿En qué momento pudiste vincular esos intereses? Sí, me tomó tiempo entender que podían ser una sola cosa, ¿no? Como que durante mucho tiempo tenía la preocupación de decidir si iba a estar en el medio de la danza, iba a ser bailarina y coreógrafa, o si iba a ser artista plástica, ¿no? Y pues no te podría decir tampoco exactamente qué momento, pero se fue dando, se fue generando de darle también la oportunidad a convivir a ambas cosas, ¿no? Y bueno, a veces me invitaban más en el mundo de artes plásticas, entonces dirigía un poco más mi práctica a lo plástico y luego pues me invitaban me invitan a cosas de danza, pero siempre a la parte más alternativa de las cosas de danza, ¿no? Y pues como que la vida y la misma práctica y las mismas ventanas, puertas que se te abren son las que te van como conduciendo a juntar lo que te sale bien, ¿no? Lo que haces. Oye, Galia, has dado muchos seminarios, clases, talleres, ¿no? ¿Con qué te encuentras cuando cada que das uno de estas actividades? ¿Qué cosas has descubierto a partir de esa práctica docente? Bueno, lo que siempre me pasa es que hay una inmensa gratitud al final de cada taller, ya sea de un día, de 2 semanas, de 3 días. Siempre hay un pequeño cambio en los participantes, en les participantes, y hay una pequeña sorpresa y suavidad en sus cuerpos, en su estar, en su presencia. Eso por un lado, ¿no? También pasa mucho que casi siempre son mujeres las que toman mi taller. Okay. Cuando hay hombres celebro porque la energía cambia, se enriquece, aportan partes que no se aportan de otra forma en las dinámicas. ¿Qué otra cosa? Pues que hay mucha... Como justo venía eso pensando, ¿no? De camino acá, que estamos viviendo en una época con mucha información, ¿no?
abrimos nuestros aparatos y siempre podemos informarnos qué está pasando en todo el mundo, podemos entrar a un tutorial y aprender a hacer cosas que no se nos hubiera ocurrido pues, siguiendo las instrucciones, ¿no? Podemos contactar a alguien que está totalmente en el lugar opuesto del mundo, pero todo es a partir como de un cuerpo sedentario que tiene la mente hacia un espacio mínimo de atención que te lleva a un universo amplísimo, inabarcable, abstracto, no físico. Y entonces ahí hay como un desfase que se siente cuando estoy dando los talleres, ¿no? Y que bueno, que a veces siento que son talleres un poco arcaicos o fuera de lo que se está haciendo, pero luego digo, no, pues hay que hacerlos porque hace falta toda esta parte, ¿no? Como pues darle espacio corporal a todo lo que te está sucediendo de manera abstracta. Es como un desfase muy fuerte, se me hace muy fuerte. Y bueno, con eso me he encontrado últimamente, con gente que está como casi que no se puede despegar de su aparato, ¿no? En septiembre pasado fuiste la madrina del proyecto de experiencias creativas dentro de las prepas para el programa AVE. Y bueno, realizaste una actividad. Me gustaría que nos contaras de dibujos corporales. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó ahí? ¿Y cómo te fue? En Prepa 3. Sí, en la Prepa 3. Pues fue una experiencia muy bonita. Lo que hice fueron 3 sesiones, ¿no? La primera fue, bueno, en cada sesión había una parte de calentamiento, de que los chavos, las chavas se relajaran, hubiera como integración grupal, y después era tratar de hacer en 3 sesiones cortas, tratar de que ellas encontraran la manera de sintonizar su movimiento corporal con el trazo y desde ahí comunicarse con los otros, con les otros, ¿no? Como entender que el trazo es el registro de cómo están en ese momento, y todo fue pues bastante práctico, rápido, pero con ese objetivo en mi cabeza, ¿no? Y la idea era componer un dibujo entre todos a partir de compases de movimientos, compases de los brazos, trayectorias, y entonces fue acotar para que a partir de esas cosas tan acotadas se pudiera hacer una combinación entre todos los participantes y que se hiciera una dinámica, como una conversación, como un diálogo a partir de esos dibujos corporales, bueno, dibujos en movimiento. Y fue muy bonito como, pues al principio estaban bastante separados unos de otros, calladas, y de repente empezaron a salir algunas que otras voces, ¿no? Había este chavo que hacía teatro y empezó como a liderar muy bonito la composición, la dinámica. Y bueno, las 2 primeras sesiones las hicimos abajo de una carpa que acababan de inaugurar la prepa, una carpa muy bonita, muy diseñada para tener sombra, que nos hizo mucho bien. Pero el último día decidimos abrirlo, irnos al espacio abierto de la explanada de la prepa, y fue importante. Siento que para ellos fue importante ese paso porque ya no estábamos resguardados, sino estábamos más visibles, estaban ellos, ellas más expuestos, y a la vez como que sí, les intimidó al principio, pero luego agarraron y vamos, ¿no? Y yo ahí lo solté. En la tercera sesión dije, bueno, ya con las herramientas que les pude dar en este poco tiempo, a ver, ustedes dialoguen, háganlo, dibujen. Y fue súper bonito ese proceso de cuando inició la dinámica que acabó, cómo fueron encontrando su propia lógica, su propia manera de trabajar en conjunto,
escucharse. Me acuerdo que desde la primera sesión les dije mucho de la escucha, ¿no? Que también el dibujar y moverse en grupo es parte de escuchar a los otros. ¿Qué más? Recuérdame, ¿qué más fue? Sí, creo que era importante también ver cómo se puede uno relacionar entre diferentes personas como pares, ¿no? Pero también te quería preguntar, ¿qué tan importante es que en esta formación vocacional las personas tengamos una aproximación a los procesos artísticos? ¿Por qué crees que es tan importante? Hace rato empezabas diciendo de lo que es el problema de una sociedad pragmática, tecnológicamente alienada, con mucho consumo en redes. Pero ¿por qué es tan importante tener noción de lo creativo, noción del cuerpo? Porque eso también creo que fue muy padre, como volver a conectar con el aquí y el ahora. ¿Qué piensas de todo eso, Galia, con los jóvenes y los les? Pues creo que este tipo de aproximaciones o contactos, ¿no? A partir de un artista que va y trabaja con los chavos, las chavas, les abre un panorama al que no están acostumbrados, ¿no? Como que si los ponen a hacer ejercicio es un entrenamiento de educación física o de deportes, que digo, está todo bien, ¿no? Pero este contacto con artistas es como abrir una ventana de creatividad muy original, porque pues es tu propio mundo, tu mundo interno que has desarrollado y que neciamente has continuado a pesar de las tendencias o los rechazos o las entras o no entras, pero es como escuchar tu ser interior que te dice sigue por aquí, y lo vas construyendo, lo vas armando, y es tu propio mundo ahí que obviamente tiene similitudes con otras cosas, pero al final de cuentas el ajuste final es tuyo, muy propio, ¿no? Como artista. Y a la vez que estás en la sociedad estás un poco afuera, y media esta parte excéntrica también, sí, libre del artista, los confronta y les da como esta posibilidad de, ok, también se puede desde este lugar, ¿no? También se puede usar el cuerpo para pensar, para trabajar, para dialogar, también se puede usar el cuerpo para hablar, también puedo trabajar físicamente, pero es una parte creativa, y además puedo ver un dibujo final que me gusta, ¿no? Y que me estoy comunicando con el resto de la sociedad de mi prepa, porque están viendo qué hice y se queda un registro al final, ¿no? Y muy distinto, muy que hasta a veces te confronta, y puede ser que algunos hasta digan, qué cosa extraña es esta, ¿no? Pero todo esto para mí se me hace súper importante, porque va fuera de los parámetros que generalmente ven en su educación, en su entrenamiento, y pues que les hace estar creativos, y esta creatividad te hace sentirte como empoderado, ¿no? Bueno, pues está muy de moda esa palabra, pero sí tiene algo de sentirte distinto, pero a la vez bien integrado, integrada, y con tu cuerpo. Y voy a lo mismo que decía hace rato, ¿no? Que estar en tu cuerpo te hace estar, pues de repente puedes darte cuenta, estoy ansioso porque pues me la paso en los aparatitos y llevo media hora sin estar en el aparatito, pero si no estás en tu cuerpo ni siquiera te das cuenta que estás ansioso. O estoy viendo las noticias y veo que hay miles de muertos o niños muertos en Gaza, o el asesinato del Sinaloa, no sé, miles de cosas de violencia brutal que están sucediendo en el mundo, pero no estás en tu cuerpo. Entonces es como que los ves muy abstracto también, y de repente creo que es súper importante en la sociedad y en los niños y en los jóvenes entrar desde ahí, llevarlos hacia su cuerpo, porque es de donde puedes generar empatía. Si no, cada vez te haces más ajeno a toda la violencia que está sucediendo en el mundo, a todo lo que pasa en cada cuerpo, que no te dicen los datos,
pero que se quedan las sociedades así, con los cuerpos perdidos, ¿no? Y todo eso es súper importante hacerlo desde la raíz, desde la niñez, desde la juventud. Ahí es donde pues, está el futuro del mundo. Y los estamos ausentando de su cuerpo, anestesiando el cuerpo. Y es muy importante entrar ahí. Ahorita que hablabas del cuerpo, también hay otra noción, como si el arte fuera siempre muy, muy serio, muy intelectual, si se puede decir. Pero también puede ser gozoso, también puede ser lúdico, también puede ser pues corporal, ¿no? Creo que una de las cosas interesantes de dibujar en el espacio permitió pues ampliar esa noción, ¿no? Desde ahí, ¿cómo han sido esas interacciones de ese proyecto que yo te he visto hacer en diferentes lugares, con diferentes personas, con diferentes corporalidades también, que todos nos podemos mover, que es algo bien, bien lindo saberlo? ¿Cómo has ido haciendo tu metodología como artista docente? Sí, bueno, también ahorita que terminé de responder la pregunta anterior, me di cuenta que estaba hablando mucho desde los participantes, la gente que toma el taller, ¿no? Pero también hacia mí. Claro. Es un espacio de laboratorio increíble que me permite entender el porqué de ciertas cosas que de repente las genero yo sola, pero de repente la ves activada en otra persona o en un grupo y dices, wow, funciona así. Y claro, tiene mucha más reverberancia desde que funciona así, separado de mí, y ni siquiera en el medio del arte, ¿no? Sino como más hacia afuera, más expandido. Y pues generalmente yo trabajo muy intuitivamente y muy orgánicamente, entonces así ha sido también el trabajar con mis talleres. O sea, un día de repente, haciendo un dibujo, dije, ¿y si le pido a alguien que lo haga para que se sienta lo que yo estoy sintiendo y a ver qué pasa? Y de repente casualmente me invitan a dar un taller en una universidad, digo, ay, ¿por qué no juntan a danza y artes plásticas? Y de repente por primera vez los junto, digo, wow, qué bien, ¿cómo funciona? Y así ha sido mi proceso de este taller de dibujo y movimiento que doy ya desde hace muchísimos años, pero es casi que a la par de mi otra práctica, me es muy importante. Pues muchas gracias, Galia, y gracias por ser la madrina del proyecto, nos llena de gusto. Y bueno, pues seguimos. Gracias a ti, David, porque es súper importante esto que se te ocurrió. Gracias por abrir ese espacio.